Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ya estamos en la última entrevista de este día lunes con Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de ASILFA, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. Elmer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿No eres enojón, Elmer? ¿Te lo preguntan mucho? ¿Perdón? ¿No eres enojón? No te escucho bien, disculpa. ¿No eres enojón? ¿No te lo preguntan mucho por el Elmer? ¿O no? No, para nada. Eso de los dibujos anónimos, de los dibujos animados de mi infancia, pero probablemente uno de los personajes más conocidos era justamente Elmer el Gruñón. Exactamente. Oye, pero en esto queremos conversar contigo sobre, de alguna manera, algo que empieza ya cada vez más potentemente a centrarse la mirada en lo que podríamos denominar la solución de la pandemia en la forma de una vacuna. Y eso nos lleva inevitablemente a conversar sobre, a ver, ¿de quiénes estamos conversando? Estamos hablando de qué laboratorios, de qué intereses, de qué posibilidades, qué velocidad, qué factibilidad de que suceda en un tiempo prudente. Y todo eso, de alguna manera, nos lleva inevitablemente a decir, a ver, Chile, ¿qué tiene que decir en materia de vacunas ante una situación de pandemia como esta? ¿Es solamente un cliente de un laboratorio externo o puede ser participante de la creación también hoy? Mira, efectivamente, como tú me lo mencionas, Chile, por allá por el año 90, ¿no es cierto?, hasta el 2002, producía vacunas en el Instituto de Salud Pública de Chile, que se llama Instituto Bacteriológico. Vacunas, digamos, por decirte, para el tétano, en fin, varios tipos de vacunas. Sin embargo, por razones de costo, de inversión, de aporte del Estado, ¿no es cierto?, que había que hacer toda una renovación a todo el estilo de producción que se estaba llevando en esa época, se dejó de producir y en consecuencia de esos años que Chile ya no hace vacunas y que dependemos naturalmente ahora solamente del exterior. Sin embargo, a raíz de la pandemia, ¿no es cierto?, a nivel mundial, no solamente Chile, sino que la mayoría de los países, obviamente lo que están haciendo es fortalecer a las industrias farmacéuticas locales para robustecerlas y prepararse, ¿no es cierto?, para poder ser autosuficientes, porque de otra manera, ¿no es cierto?, quedamos en una situación vulnerable y dependemos básicamente de la importación, y cuando viene una pandemia como esta que a veces cierran las fronteras, ¿no es cierto?, los países más importantes exportan como China, la India, se cierran las fronteras y se termina las exportaciones por un tiempo y se queda uno totalmente desabastecido. Entonces, la mayoría de los países, incluyendo Latinoamérica, están ingresando o fortaleciendo, ¿no es cierto?, al sector productivo local para poder ser el día de mañana autosuficiente. Y nuestro país, Chile, hoy nosotros como industria podemos decir que tenemos los tres elementos quizás más importantes para poder partir con esta iniciativa. Por ejemplo, lo primero y lo más interesante de esto es que tenemos los investigadores de primer nivel. Hay centros universitarios en Chile, ¿no es cierto?, famosos, no solamente en Sudamérica, sino que a nivel mundial, de varias universidades muy importantes del país que están en el tema, ¿no es cierto?, de la desarrollo de vacunas, desarrollo de producción de anticuerpos monoclonales, etcétera. Por lo tanto, a ese nivel lo tenemos en perfectas condiciones. El segundo, que tenemos un eje sanitario riguroso a través de un Instituto de Salud Pública de Chile que está clasificado como agencia nivel 4 de la OPS, que son una de las pocas agencias reguladoras en Latinoamérica y que cumple con los más altos estándares de exigencia. En consecuencia, también tenemos el agente regulador de primer nivel. Y en tercer lugar, tenemos una industria farmacéutica que es la segunda en Chile, sector más productivo del país. Porque efectivamente nosotros, en términos de productividad, expresada en valor agregado por trabajadores de la industria farmacéutica local, somos la segunda más alta después del sector de telecomunicaciones. Y además, ¿no es cierto?,
generamos 68.000 empleos, estoy hablando de empleos directos, indirectos e inducidos, con lo cual garantiza además por la calidad de producción que tenemos de un alto nivel de profesionales. Somos el sector industrial que tiene el mayor nivel de profesionales técnicos preparados para la fabricación de medicamentos, donde están los químicos farmacéuticos, bioquímicos, médicos, ingenieros, de tal manera que es una industria de primer nivel y que tiene además en la producción del medicamento es un producto de alto valor agregado y en consecuencia, teniendo todos estos elementos, ¿no es cierto?, para el país, obviamente debiéramos pensar con el apoyo del Estado poder empezar a preocuparnos de producir o empezar a producir algunas etapas de producción de lo que es los medicamentos biotecnológicos, porque como tú sabes, hay una serie de plantas que generan ciertas etapas de producción de las vacunas, en este caso, como el caso de Argentina, por ejemplo, que ellos producen los anticuerpos monoclonales y van a producir parte del proceso de la vacuna del sí. COVID-19 con la empresa AstraZeneca, y en el caso de México van a producir la dosificación y el sellado de la vacuna para posteriormente distribuirla en Latinoamérica. Entonces, y en el caso de Chile hay un proyecto muy interesante, ¿no es cierto?, que tiene la Universidad de Antofagasta con la Universidad Católica, en el proyecto público-privado Atacama Cell Vaccine Laboratorio, que están precisamente en un estado bastante interesante de avance para poder dosificar, ¿no es cierto?, y sellar las vacunas y poder ser de alguna manera parte importante en el desarrollo de estos productos, porque obviamente esta no es la última pandemia que va a generarse, me imagino, en este mundo. Esto ya viene siendo demostrado por varios años, que aparecen cada cierto tiempo otro tipo de vacuna para la gripe, etcétera, de tal manera que la mayoría de los países está pensando en ese foco, y yo creo que Chile, a pesar de que es un país pequeño, tiene las capacidades y tiene realmente los elementos como para poder ingresar en ese mercado. Esa liga esa tú. Exactamente, y fortalecer. Pero Elmer, que está bien. Yo entiendo todo lo que tú dijiste en términos históricos, lo que sucede, la capacidad que se tiene, el know-how que está disponible. ¿Por qué entonces las informaciones no provienen de la vacuna que eventualmente está siendo trabajada aquí? ¿Por qué no se invierte en eso? Y sí, sin embargo, yo lo que sí escucho es que ya hay ciertos fondos que están apartados para intentar optar a comprar las vacunas que se desarrollan en Europa. Sí, porque efectivamente en nuestro país hace años ha tomado una decisión básicamente de importar, ¿no es cierto?, el producto del exterior, en vez de realmente invertir en generar un producto localmente, que además puede ser perfectamente exportable, como yo lo mencionaba recién, ¿no es cierto?, que Chile es un país pequeño, pero hay países que no son tan pequeños, pero que también están haciendo este tipo de cosas, como el caso de Argentina, ¿no es cierto?, que lo mencioné recién, que es un país que ya hace 10 años que está produciendo productos biotecnológicos y exportando productos biosimilares a toda Latinoamérica. Por eso que hoy puede darse, ¿no es cierto?, el gusto de producir una parte del proceso de una vacuna para el coronavirus. Entonces Chile no puede seguir pensando a corto plazo de hacer el menor esfuerzo en valores y traer las cosas de afuera más baratas para no invertir en Chile, y nosotros personalmente creemos en nuestra asociación que esto es un error, porque Chile necesita realmente también poder mirar a futuro y no estar mirando a corto plazo para resolver el problema ahora del coronavirus, sino que creo que tenemos todos los elementos como para que efectivamente el Estado pueda generar incentivos en la industria y no generar políticas que lo que están haciendo es de alguna manera complicar a la industria, porque a través de las últimas 2 leyes de fármacos 2 han ido cambiando las regulaciones a la industria con obstáculos técnicos bastante complejos, que obviamente, ¿quién va a querer invertir en Chile si cada 5 años le están cambiando las reglas del juego? Y por esa razón nosotros creemos que se cometen errores, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político,
al no mirar a futuro y a no mirar lo importante que es para la población poder tener la cobertura de los medicamentos y el acceso a los medicamentos en forma oportuna. Sino que el día de mañana viene nuestra nueva pandemia, vamos a tener que poner igual a la fila a esperar que nos den las cuotas que nos corresponden. Elmer, estamos conversando a propósito con Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de ASILFA, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Cuáles son los argumentos que te dan las autoridades para esto que tú dices, que es de alguna manera un menosprecio a lo establecido que tú describiste en Chile? ¿Cuál es la razón que se grime para que parezca más óptimo el ir a comprar y ponerse a la cola de los potenciales clientes de la vacuna afuera? Lo que pasa es que yo creo que aquí en Chile, en nuestro país, en todo el tema legislativo fundamentalmente, se están apuntando siempre a precio, a bajar precios de los medicamentos. Y se está legislando, ¿no es cierto?, dificultando una serie de otros elementos que son muy importantes para una industria farmacéutica, como son, por ejemplo, los costos de inversión que hace una industria para poder producirlo. Cuando tú haces un desarrollo, una investigación de un medicamento, obviamente tienes que patentarlo, tienes que generar una patente para poder cubrir, ¿no es cierto?, entonces el trabajo y la inversión que has hecho. Si tú creas obstáculos técnicos, ¿no es cierto?, y entras a hacer, ¿no es cierto?, leyes que de alguna manera te impiden poder, por ejemplo, ocupar una marca tuya de un medicamento, obviamente que eso es un atentado contra la inversión que hiciste. Porque cuando tú patentas un producto, obviamente lo que estás haciendo es proteger todo un desarrollo, una investigación por año. Y cuando vas a prescribir, hoy la ley te dice que no puede prescribir tu marca, tiene que prescribir un genérico, o el DCI. Y con eso, obviamente, debilitas toda la inversión que has hecho. Porque para cada estudio de bioequivalencia, la industria local ha tenido que invertir sobre $100,000. Y ahora, ¿no es cierto?, al cambiar la ley de fármacos 2, la marca que tú hiciste, el estudio de bioequivalencia, no lo vas a poder ocupar, porque la ley te lo prohíbe, porque solamente el médico va a poder prescribir DCI. Entonces, claro, son todas reglas que te van cambiando en cada 4 o 5 años y que obviamente generan un impacto muy negativo en la industria, y que va a pasar con lo que pasó con la primera ley de fármacos 1, que muchos laboratorios tuvieron que cerrar, que muchos productos tuvieron que salir del mercado, que se generó desabastecimiento, que subieron los precios de los medicamentos. Entonces, todas estas regulaciones que a veces se hacen desde el punto de vista legislativo, ¿no es cierto?, generan impacto a una industria que es muy sensible en este tema, que es una de las industrias más reguladas en el mundo, pero que además de ser una industria, digamos, importante, es una industria estratégica. Porque si tú te quedas sin una planta productiva en el país, ¿cómo vas a abastecer al público en general en forma oportuna? Con esta pandemia que ocurrió ahora, afortunadamente nuestra industria tenía ya las materias primas en casa para abastecer a todo el sistema público y privado durante este año. O sea, afortunadamente tuvimos las materias primas para poder cumplir. Y si tú me preguntas si ha habido desabastecimiento de los medicamentos, que no solamente son para el COVID-19, sino que estoy hablando para todas las enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, que los pacientes requieren, y ahora en esta situación con mayor razón, no ha habido ningún desabastecimiento, porque la industria local ha logrado producir en forma eficiente, con protocolos muy rigurosos, ¿no es cierto?, y con mucho esfuerzo para ofrecer estos medicamentos al mercado. Entonces, por esa razón nosotros creemos que es un poco injusto que traten, ¿no es cierto?, a una industria productiva sin considerar el impacto que puede ocasionar malas políticas o malas regulaciones. Y desde el punto de vista práctico, Elmer Torres, ¿cómo visualizas tú que va a ser? Si que todas las cosas son tal cual como están ahora, si no cambia nada, todo ceteris paribus no cambia nada, y básicamente tú tienes la posibilidad dentro de algún tiempo de tener una vacuna generada en Europa o en algún otro lugar. ¿Cuál es la viabilidad y qué se necesita para ponerse a la cola y recibirla? Mira, yo creo que nosotros como país, y pensando también en la región, Latinoamérica, existe una serie de acuerdos, digamos,
entre países nuestros en Latinoamérica, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, en fin, existe una serie de acuerdos donde las industrias regionales están justamente poniéndose en contacto para ir armando grupos de trabajo, ¿no es cierto?, para poder ir haciendo procesos en etapa. Tú no puedes pedirle a un país pequeño como el nuestro que haga todo un proceso de producción para un determinado producto, pero sí puede ser parte importante, ¿no es cierto?, en los eslabones de la cadena de producción importante como para poder generar y abastecernos en forma eficiente a todos nuestros mercados regionales. Y eso es lo que creemos que es lo que tendría que suceder, para lo cual nosotros participamos como ASILFA, que es la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Chile. Participamos en una asociación que se llama ALIFAR, que es la Asociación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, y donde participan 15 países, ¿no es cierto?, con todas las capacidades, incluyendo Brasil, México, Argentina, y que efectivamente ahí dentro de este contexto podemos precisamente delegarnos funciones, y para eso tenemos que participar y aportar, y Chile tiene todos estos elementos que te acabo de mencionar, como una agencia de regulatoria importante, el ISP, fortalecida, que ha sido reconocida por la OPS. Tenemos los centros de investigación de primer nivel en Chile, tanto mejores que los otros países en Latinoamérica, y una industria que está obviamente a disposición para poder también crear y dar el aporte que corresponde, si se logra, ¿no es cierto?, el reconocimiento, el incentivo, el apoyo del Estado y un criterio, ¿no es cierto?, más apropiado desde el punto de vista político en aplicar las leyes y no cambiar las reglas del juego cada 5 años de acuerdo al gobierno de turno. Y yo creo que eso es un poco lo que esperamos de esto, y que podamos participar y encontrar una solución, un equilibrio para cumplir. Déjame contarte una anécdota que me imagino le puede haber pasado a mucha gente y que quizá le pasó la misma reacción que a mí, pero yo me acuerdo que estaba haciendo un reportaje en Barcelona sobre la independencia catalana para CNN, y yo siempre tomo una pastilla que es quetiapina antes de dormir, porque si no, no me duermo. Correcto. Y la voy a comprar a la farmacia. Y la voy a comprar y pido quetiapina. Aquí lo que yo compraba valía, el genérico te vale más o menos 16,000 pesos, 17,000 pesos, y el de marca te vale 30,000 o 26,000 pesos. Bueno, y me dice el señor ahí que me atiende, me dice 2 euros. Entonces yo le digo, señor, no le estoy pidiendo el precio por pastilla, le estoy pidiendo el precio por la caja. No, ese es el precio por la caja, ¿no? Correcto. Ese es el precio por la caja. Yo te puedo decir que nos encontramos en la calle Elmer y en una de esas nos entramos a los combos, digamos. ¿Y qué es? ¿Cómo puede ser una disparidad de precio tan gigantesca para Mira, sí, eso que te pasó a ti me pasó a mí también. O sea, yo también, justamente en España y justamente en Barcelona, yo tuve un medicamento para la presión, ¿no es cierto?, de marca X, ¿no?, una pulsicina nada, y me costaba 3 o 4 veces más barato en España el medicamento que en Chile. Pero aquí estamos hablando, cuando tú hablas, o la gente habla de estos precios, estamos hablando de los medicamentos innovadores, con patentes de marca, que no son precisamente lo que nosotros representamos como laboratorios locales. Nosotros producimos los medicamentos genéricos, que son los medicamentos más económicos en Latinoamérica. Aquí no estamos hablando de los productos innovadores. Y el producto que tú estás hablando de marca es un producto seguramente innovador, y que en Chile lamentablemente somos los más caros en Latinoamérica respecto a este tipo de productos. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado y tener también claridad en que estos medicamentos que son caros no solamente acá, sino que en la mayoría de los países también existe una mayor cobertura de parte del Estado, cosa que acá en Chile prácticamente no existe. Entonces, es cierto que existen estas grandes diferencias de precio en este tipo de productos, pero los productos que la industria local en Chile produce, pregúntame, digamos, hay una empresa que se llama IQVIA, que es la que audita toda Latinoamérica para ver los precios de los medicamentos en el mercado,
y los productos genéricos de Chile son los más baratos del mercado. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú me dices o me haces esa observación, te encuentro toda la razón. Efectivamente existen esas diferencias, pero no de los productos que se producen en Chile. Estamos hablando de los productos que se importan, que son los innovadores, con patentes, y que vienen de los países, ¿no es cierto?, más importantes del mundo. Sí, pero ahí el punto, Elmer, que a mí me ha llamado la atención es, no era un producto que provenía de España, tampoco, porque tenía y bueno, y tú lo transmites y todos los cargas y fletes que tú puedas poner no tienen nada que ver con el precio final, digamos. Entonces, ¿cómo se genera el precio? Bueno, yo creo que este tema se está revisando, se está discutiendo y se va a crear, ¿no es cierto?, un organismo, ya se creó por la ley de fármacos, un organismo que va a ser la que va a hacer una evaluación de estos productos, ¿no es cierto?, que vienen del exterior, para tener un criterio del promedio de precios que se cobran en el exterior respecto a los valores que debieran cobrarse en el mercado chileno. Con lo cual, seguramente se va a terminar con esta diferencia tan importante que existe en este tipo de productos. Y también me imagino que con esto, nueva política de salud para una mayor cobertura, seguramente también tiene que haber un mayor aporte del Estado o cobertura para que bajen estos precios que en la mayoría de los casos también son medicamentos para patologías complejas y que son de alto valor y que prácticamente no se venden en las farmacias, sino que son directamente abastecidos a los hospitales o clínicas en forma directa. Pero por lo mismo, digamos, yo creo que Chile en esta nueva política de medicamentos se debe considerar una mayor cobertura y un comité, crear este organismo técnico que sea la que fiscalice y regule y controle, ¿no es cierto?, estas altas diferencias de precio para terminar con esa situación. Estamos conversando con el vicepresidente ejecutivo de ASILFA, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, Elmer Torres. Y dime una cosa, Elmer, después de las políticas de ya varias décadas de preferir importar que fabricar, ¿sigue habiendo entusiasmo por ingresar a las carreras de químico farmacéutico, científicas en torno a la investigación de esto? Por supuesto, o sea, yo creo que de hecho hay los centros de investigación que hay en Chile, de las diferentes universidades, se están generando constantemente núcleos de desarrollo de nuevas vacunas, de nuevos productos, ¿no es cierto?, que son incluso con estudios clínicos que se vienen a hacer del exterior, de industria internacional, y vienen a hacer los estudios clínicos acá en Chile, y que finalmente estos productos son llevados a los países de origen, donde finalmente se patentan y se ponen un marca y se comercializan en el mundo. Entonces, bueno, si tenemos el talento, ¿no es cierto?, en nuestro país, obviamente que existe el interés también de parte de la industria de poder trabajar, ¿no es cierto?, con estos talentos para, así como en el caso de Inglaterra, dar un ejemplo, ¿no es cierto?, la Universidad de Oxford, que generó esta vacuna que viene trabajando por tanto tiempo, la empresa AstraZeneca, que es una empresa privada, le compra, ¿no es cierto?, la licencia a la industria y la va a producir en el mundo. Entonces, claro, guardando las proporciones, Chile también perfectamente puede, el día de mañana, ¿no es cierto?, la industria local, con aporte privado, naturalmente, y con incentivo del Estado, hacer este trabajo de triangulación con el centro universitario y avanzar en etapa o en producción de algunas etapas de un producto tan importante como una vacuna para el coronavirus, que eso es lo que ya hizo Argentina hace 10, 15 años atrás, donde triangularon, ¿no es cierto?, la empresa privada, el Estado y los centros universitarios, tipo de trabajo, y hoy día cuentan con 2 o 3 plantas que producen productos biotecnológicos, lo cual Chile aún todavía no entra y que esperamos que esto se haga a la brevedad. Sí, por último, te quiero preguntar por los tiempos, que es una cosa interesante. Hemos sabido de este problema que tuvo la vacuna de Oxford con 2 casos que tuvieron complicaciones y se pospuso eso. ¿Qué tanto retarda la posibilidad de tener una vacuna el que se generen situaciones como esta? Bueno, en general, todos estos estudios clínicos son estudios, digamos, que toman un año y medio de tiempo, o sea,
Lo que pasa es que hoy día hay una carrera a nivel mundial, ¿no es cierto?, de diferentes centros de investigación que están tratando de avanzar en la vacuna, y muchos de ellos con producción en riesgo, que se llama, que vale decir que antes que termine la tercera etapa clínica, que es la que garantiza la efectividad y la eficacia y la seguridad, están produciendo cosa de cuando una vez que termine la etapa clínica y salga aprobada, poder ya tener el producto para la distribución, con el riesgo, naturalmente, que si no resulta esta vacuna van a perder toda la inversión que hicieron. Pero en diferentes partes del mundo están en esto, y AstraZeneca es uno de los competidores, pero hay otras alternativas que están, ¿no es cierto?, produciéndose en estos momentos, y nosotros estimamos que la vacuna en general, para poder llegar, en este caso, al mercado en Latinoamérica, va a ser seguramente en el segundo semestre del próximo año. Es difícil poder suponer que, estando la mayoría de los casos en la tercera etapa clínica, en todos los diferentes centros de investigación del mundo que están en esta tarea, puedan, además de que una vez que se apruebe la etapa clínica, puedan lograr producir en forma eficiente, ¿no es cierto?, para poder abastecer a todo el mundo. Entonces, habrá que esperar un poco más entonces, ¿no? Claro, que el segundo semestre de este año, del próximo año, digo, es probable que podamos tener nosotros acá en Chile esa vacuna. Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de ASILFA, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando, que esté muy bien. Y a todos ustedes también, tengan un muy buen día. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.